Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos has permitido, nos has invitado, nos has traído a esta casa de oración para bendecirte y alabarte. Te damos gracias porque hasta hace no mucho tiempo éramos solo los hermanos habituales y hoy cada día tenemos más amigos que quieren arribarse a escuchar de ti, a escuchar de tu palabra. Te damos gracias por todos los pedidos que se han vertido aquí. Te pedimos por todos los pedidos que se han hecho aquí. Te pedimos que tú los recibas y que tú hagas lo mejor para cada uno de nosotros. Dios, todo te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo. Amén. Amén. Bueno, ahora le vamos a dar paso a la hermana Nelly, que va a tener la meditación de la voz. No sé cuántos vieron el título, perdón, se puso en mi Ahí está el micrófono, si le escuchan bien. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿seguro que elegiste el primer himno por esto, por los milagros, por el milagro? ¿No? ¿O fue de...? Ah, justo. Justo que cantamos ese himno de Dame fe para ver tus milagros, ¿no? Y saben que en los 4 evangelios se registran 35 milagros. Si nos ponemos a ver uno por uno, vemos de cómo Jesús obraba de una manera, no solo se preocupaba por hacer un milagro para sanar, sino que para Dios era importante la salvación de esa persona. Por eso siempre dejaba alguna lección. Y el tema de hoy, el milagro que hoy vamos a leer, si tienen todos Biblia, se encuentra en Marcos 5, del 21 al 43. La historia de Jairo. ¿Cuántos conocen la historia de Jairo? ¿Se acuerdan la historia de Jairo? Es muy interesante esta historia, porque acá hay varios puntos para analizar y hay varios personajes. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién empieza a leer? Alguien que lea hasta el 30, del 21 al 30. Rodolfo, fuerte. Pasando otra vez Jesús la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto a la mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Muy bien, vamos a parar ahí, después seguimos. Esta historia es una historia extraña, ¿no? Porque comienza con Jairo y ahí se hace como un paréntesis y aparece otra historia en el medio de esta historia, ¿no? Aparece una mujer enferma, ¿no? Vamos a analizar un poquito esta historia. Primero los personajes. ¿Cuál es el primer personaje que aparece?
En Jairo, ¿no? Jairo dicen que era un líder muy influyente, en la sinagoga. Era de los que cuidaban la ley. Era un líder que era el que tenía que estar fijándose que se respetara la Torá. Este gran líder, Jairo, fíjense en que, ¿qué hace cuando lo ve a Jesús? Se postra a los pies de Jesús. ¿Era bien visto esto de una persona influyente en la sinagoga? No, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de otro personaje, otro líder que se acercó a Jesús? ¿Otro líder de la sinagoga? No, que se acercó a Jesús. Nicodemo. Nicodemo, ¿cómo se acercó? ¿Se acuerdan? De noche, a escondidas, ¿no? Que nadie lo vea. Pero Jairo no le importó nada. Jairo, cuando vio a Jesús, se postró. Y esto le pudo haber traído problemas después a Jairo. Seguramente no le permitieron ser más un líder en una sinagoga. Por haber aceptado que Jesús era el Hijo de Dios. Porque al postrarse, ¿qué estaba demostrando? Lo estaba demostrando como que era... Ahí está. Ante la desesperación. Muy bien eso. ¿Qué es lo que hace que a veces nos acerquemos más a Jesús? Los problemas, las grandes pruebas de la vida. A este hombre lo único que le importaba era que su hija sanara. No quería otra cosa. No le importaba lo que decían los demás. No le importaba perder su puesto. Él necesitaba que Jesús hiciera ese milagro. Sí, Gustavo. Amigo, sabes que seguramente como vos dijiste, habrás perdido el cargo, o por lo menos lo habrás pegado un resto soberano. Y entonces si en la casa sabían o no sabían, si tu padre estaría casado, qué habrá dicho la esposa, si sabía, si no sabía. Porque con Nicodemo parece que la esposa, como le gustaba la vida que tenía, no quería saber nada de Nicodemo se acerque. Tal vez también por eso fue de noche. Le decía, no te acerques porque vas a perder todos los vuelos, vas a perder la entrada de plata, y yo quiero seguir viviendo así. Y sí, es así. Pero fíjense en que acá había una necesidad imperiosa, ¿no? No podía dar vuelta. Él se acercó a Jesús y se postró ante él. Y con esto reconocía que Jesús podía hacer un milagro. Lo reconocía como hijo de Dios. Esto también es algo que llama la atención, ¿no? De un dirigente judío, ¿no? Que en esa época no querían saber nada, no querían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, acá tenemos entonces a Jairo. Jairo, dice en los evangelios de Marcos y Lucas, aparece como que era jefe, príncipe o líder de la sinagoga. La solicitud de Jairo significó un reconocimiento de la divinidad de Cristo. Qué importante, ¿no? Esto. Jairo sacrificó su estatus social y es probable que también haya perdido su trabajo. Muy bien. A ver, en el versículo 25, ¿quién aparece ahora? La mujer, ¿no? ¿Qué le pasaba a esta mujer? ¿Qué tenía? Tenía una enfermedad. ¿Cuántos años? ¿Recuerdan? 12 años con esta enfermedad. Sí, seguramente. Tenía pérdida de sangre constante. No sé cómo duró 12 años, ¿no? Con esto. Y seguro que tenía anemia. Y sí. Y seguro que tenía 2,5 millones de dólares.
Sí, por eso, ¿no? ¿Cómo podía estar en pie, no? Había recorrido todos los médicos, había hecho de todo. Y dice que nada podían hacer y encima estaba peor, cada vez peor. Justamente por eso, porque estaría muy débil. Ahora, esta mujer, aparte de su problema, ¿cómo la consideraban los demás? ¿Qué consideraban los judíos? La consideraban inmunda, ¿no? Así que estaría sola, aislada, nadie se acercaba a ella, no tenía amigos, no podía entrar en la sinagoga, ni tampoco se podía reunir con las mujeres afuera, nada. La aislaban, la menospreciaban y debía permanecer confinada y aislada. Qué triste, ¿no? Ni siquiera podía relacionarse con su familia. Tremendo. Y sí, claro. Sí, pero está en Levítico, creo, que habla de que la mujer en el momento cuando tienen pérdida de sangre es considerada inmunda. ¿Y por qué se acercó así sigilosamente? Justamente por eso, ¿no? Porque no quería llamar la atención, no quería que tenía, ella se sabía que era inmunda, ¿no? Se creía ella indigna inclusive, porque seguramente pensaría que eso se debía a algún pecado o algo, que es lo que se creía en esa época, que las personas que tenían una enfermedad es por algún pecado también, así que se creía indigna. Pero ella, era tanta su fe, que ¿qué hizo? ¿Qué pensó? ¿Qué? También su estado de ánimo, o sea, la fuerza que no tenía, o sea, era como un esfuerzo en el último cartucho. La última esperanza. Me imagino todo así como... Estaba, él, inclusive estaba, la gente lo rodeaba a Jesús, porque él iba, cuando Jesús iba caminando, todo iba lleno de gente y lo rodeaba, ¿no? La gente. Y era difícil acercarse a Jesús. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Qué tuvo que hacer para poder ver a Jesús? Subirse a un árbol. Otro caso, otro milagro, ¿no? Se hallaba en presencia del gran médico, pero entre la confusión no podía hablarle, ni lograr más que vislumbrar de paso su figura. Si tan solo tocare su vestido, seré salva, pensó ella. Qué maravilloso, ¿no? Qué fe, ¿no? Cuánta fe, cuánto tenemos que aprender, ¿no? A veces nosotros, nuestra fe es tan chiquita a veces, ¿no? Ahora alguien que lea del versículo 29 al 34. ¿Quién lo tiene? ¿Lo querés leer? ¿Cómo es tu nombre? Graciela. ¿Querés leer? ¿Cuánto, 29 al 34. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el grupo que estaba sana de su azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? 34, hasta el 34. Pregunta: ¿quién me la ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana en tu enfermedad. Ahí está. Hasta ahí termina este paréntesis, ¿no? De esta mujer. No se dice nombre ni nada, no sabemos quién es, pero ella, su fe, dice: vete, tu fe te ha salvado.
Pero, ¿por qué Jesús habrá preguntado? ¿Por qué no lo dejó en secreto esa sanación? ¿Cómo se dio cuenta, aparte Jesús, que la había sanado, no? También dice que tenía poder, eso lo llama aquí. Bueno, Salió tuvo poder. una pérdida de energía muy importante. ¿Cómo podemos explicar esto, no? Porque Jesús no la vio, ella se acercó, tocó su manto, no creo, no sé, pero Jesús se dio cuenta que la había sanado. ¿Y por qué hizo que todo el mundo la viera y que no quedara así? Porque ella se podría haber ido, me sané, ya está. ¿Qué enseñanza encontramos en esto? Que Jesús quería que todos supieran que ella había sanado. La fe de ella, ¿qué más? ¿Qué les parece? Y el tema de no hacer acepción de personas. Ujú. Si bien estaba Levítico, después Jesús es el primer incluidor de mujeres en todo. Es verdad, Mujeres, sí. hombres, enanos, todo, Sí. gay, lo que sea. Y a través de la historia y en los 2000 años, nosotros no tenemos el manto de Jesús para tocarlo, pero tenemos esto, Ujú. que lo reemplazaría, porque si lo leemos con fe, lo que pedimos con fe, sabemos que Dios sigue haciendo milagros todos los días, cada instante, cada segundo. Ujú. Siempre, sí. Claro. Y mira, Rodolfo, vos dijiste lo de Luciano. Sí, ¿Qué tocó Luciano acá? al Espíritu Santo. ¿Y saben lo que le pasó a Luciano? Luciano tenía un problema que lo guardó, no tenemos consciente e inconsciente. Hay cosas que nosotros abandonamos para el inconsciente porque estamos. Creemos que no nos molesta, pero siempre salen. Ujú. Salen a través de los chistes, a través de los sueños, a través de las enfermedades, de los actos fallidos y de los tics. Acá Luciano había venido con tics. Cuando estuvo acá, recibió la palabra de Dios, y la Ajá. palabra de Dios es lo mismo que con la chica que tenía la aquí. Ujú. Claro. Lo liberó de la misma forma que no podía caminar. Le dijo, levántate y anda, camina, y lo liberó de ese problema. Ujú. Es espectacular. Sí, resucitó también, resucitó a Lázaro, a la hija de la viuda de Naín. O sea, si recorremos los evangelios encontramos cosas maravillosas de que Jesús es, ¿no? ¿Y por qué a veces dudamos? ¿Qué nos pasa, no? Porque soy atrapado. Sí. También hay que ver lo que luchó esa mujer, y también, o sea, porque ella no se quedó allí, o sea, no se quedó allí, que la multitud lo seguía y que ella no podía. O sea, cuando uno se encierra y dice, no puedo. Muy bueno. Ujú. Entonces, nos quedamos allí, no avanzamos. Ella hizo lo que pudo, se obligó así, no tenía fuerza, pero ella luchó. Eso está muy bueno lo que decís vos, porque eso es lo que a veces nos falta, ¿no? Esa tenacidad, porque dice que oremos y insistamos. ¿Se acuerdan también esa parábola que contó Jesús, ¿no? Del que pedía y el juez, a la mujer, ¿no? Que le pedía y el juez la echaba, ¿no? Sí, eso, pero la vida insistió y Dios, el juez le dio lo que necesitaba. Dice, para que no me moleste más, le doy, ¿no? Y Jacob, cuando se agarró de ángel, dice, yo no te suelto, no te diga. Qué lindo. Los muchachos que se subieron arriba del techo, abrieron una mujer y pasaron a la mujer. Claro, O sea, eso es una lograr, de esfuerzo, ¿no? Entonces, otra lección, ¿no? Ser insistentes, ser tenaces en lo que queremos y no perder la fe, seguir pidiendo. Esta mujer no le importó que había gente, que la gente la iba a mirar, no importa, lo hizo a escondida, aunque sea, dijo, aunque le tocara el manto, yo sé que seré sana. Tenía esa certeza, por eso dicen que la fe es la certeza de lo que se espera. Es la seguridad de lo que no se ve. Esa es fe.
Así que fíjense, otra lección. Y aparte, la otra lección, ¿por qué Jesús la hace que todos lo vean? Es porque le quería devolver la dignidad a esta mujer. Y que los demás vieran lo que el poder de Jesús podía hacer en alguien con fe. Y eso también, por eso es tan importante los testimonios. Antes se usaba mucho eso de dar testimonio en la iglesia, ¿no? Y a veces contamos testimonio por ahí de hace 20 años, de cómo Jesús nos trajo a los pies de Él, de algún milagro. Y no vemos milagros todos los días en nuestras vidas. No vemos cosas maravillosas. ¿Por qué no contamos esos testimonios que nos fortalecen a los demás, ¿no? Por eso el culto de oración es importante pedir, pero también contar testimonios, ¿no? Porque a veces pedimos, pero no contamos cómo Dios contestó esa oración, ¿no? Y es bueno eso también, dar testimonio de cómo Dios obró en eso que veníamos pidiendo. Acá todos agradecimos, eso es un testimonio de cómo el sábado hubo esos bautismos hermosos y todas esas personas que pasaron al frente, que no es algo, esos son milagros de Dios, porque solo Dios puede tocar el corazón de una persona, no es obra nuestra. Nosotros podemos impartirle, hablarle, invitarlos a la iglesia, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, nosotros no hacemos nada. Gustavo, ¿quería decir algo? Sí, vos dijiste que esa con la historia de Jairo, yo abro un paréntesis. Algo más para reforzar lo amoroso que era Jesús, sobre todo con Eso. Porque Jairo era un alto dignatario de la sinagoga, sin embargo le dijo, bueno, esperá que ahora le muy bueno. Sí, te adelantaste. Sí. Está. Perfecto. Eso lo quería preguntar. ¿Por qué Jesús paró todo para atenderla a ella? Y a veces esa es otra lección maravillosa. Nosotros a veces estamos tan embarcados en la iglesia, en las tareas de la iglesia, que esto, que aquello. Y por ahí pasó una persona por la puerta con necesidad y nadie se percató de que esa persona... Y viene y pide algo, y no, mira, ahora estamos con el sermón, espera, después te atiendo. Lo he visto eso, no en esta iglesia, en otras. No, mira, ahora no podemos atenderte. Estamos ocupados. Jesús no estaba ocupado, no le importó que iba de un alto dignatario. Él frenó todo y atendió a esta mujer. Eso es algo maravilloso. Y otra cosa, Jairo se podría haber puesto nervioso, ¿sí o no? Porque él estaba apurado. Él quería que Jesús fuera a la casa. La hija estaba por morirse. Y Jesús, dale, le habrá pensado, digo yo. Vamos, Jairo respetó. No dijo nada, por lo menos no se registra nada. Jairo esperó. Y eso era una prueba de fe también para Jairo. O sea que Jesús estaba preocupado por la mujer y también por Jairo. Quería que esa pequeña fe de Jairo creciera, que esperara. Porque Jesús, cuando oramos, no siempre nos dice sí en el momento. Nos hace esperar. Y por ahí es algo que hace años que venimos pidiendo y Dios no nos responde, porque está probando nuestra fe, para que esa fe se fortalezca también. Jairo tuvo que esperar, pero vamos a leer a ver qué pasó después, del 35 al 40. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que no haya leído? ¿El hermano quiere leer? ¿Quiere? Mientras era aún hablaba, Está bueno. vinieron de casa delante del alcalde de la sinagoga y dice, tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente.
y no permitió que lo siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban. Entró y le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Bien. Acá entonces vemos Jesús se dirige hacia la casa de Jairo. Cuando termina de hacer la curación, se acercan y le dicen a Jairo que la hija había muerto ya. Me imagino Jairo en ese momento, que habrá pensado, es Jesús, ¿viste? Te hubieras apurado. Pero Jairo no dijo nada. ¿Pero por qué? Porque Jesús le dijo palabras de ánimo. No temas, cree solamente. Esas palabritas solas le alcanzaron a Jairo para creer. Su fe tenía que ser fortalecida. Hasta ese momento la fe era fácil, porque todavía la hija estaba viva. Pero ahora que la hija estaba muerta, era más difícil ejercer fe. Porque le vinieron a decir que ya estaba muerta. Pero Jesús le dijo, cree. Y Jairo creyó. Porque si no le hubiera dicho, no, Jesús ya está, bueno, ya está. Paraste, te dedicaste a esa mujer, hubieras venido a casa, ¿viste? No, Jairo sabía que Jesús podía hacer el milagro. A Jairo le habría resultado sencillo creer en Jesús mientras su hija estaba viva, pero ahora estaba muerta. Cuando las circunstancias, escuchen me encantó, yo lo tengo que escribir en algún cuadrito. Cuando las circunstancias escapan de nuestro control, somos tentados a renunciar a la fe. Somos tentados, porque cuando nosotros podemos controlar la situación, bueno, es fácil tener fe. Pero cuando es algo que ya no se escapó de nuestras manos, de que no podemos hacer nada, ahí es más difícil ejercer fe. Otra lección que podemos sacar. Al llegar a la casa, ¿qué hizo Jesús? Dice, ¿con quién entró? Padre y madre. ¿Por qué echó a los demás? ¿Qué pasó con los demás que vieron que Jesús dijo que no había muerto? Dijo, no. Se burlaban, se rieron de Jesús. Y se perdieron, por eso se perdieron de ver el milagro, porque Jesús le dijo, bueno, no creen, quédense afuera. Se perdieron de poder entrar y ver ese milagro. A eso dijo Jesús, me imagino yo, bueno, vos quedás ciego o paralítico, vos con diarrea. A Jesús le hubiera gustado que los presentes fueran testigos del milagro. Podría haberlos ayudado a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero la incredulidad manifiesta les impidió contemplar su poder. Los milagros nunca son para los incrédulos, sino para las personas que creen en Dios. ¿Escuchan esto? Los milagros, dice, nunca son para los incrédulos, sino para las personas que creen en Dios. Por eso es necesario tener fe. Dios no puede obrar si yo no creo. Claro. Claro. Claro, sí. Claro. Jesús la tomó de la mano. Bueno, leemos ahora los últimos dos versículos del 41 al 43. Y terminamos. Sí. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, aquí te digo, levanta. Y luego la niña se levantó
y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho a nadie lo supiese. Y le dijo que se le diese de comer. Muy bien. Acá dice que Jesús pidió que le alimentaran. Este detalle no fue registrado por casualidad, porque en esa época se separaba el espíritu del cuerpo. Y para que creyeran que realmente no era un espíritu el que había resucitado, sino que era una persona con cuerpo, por eso dice acá que pide que le den de comer, para que no crean que es un fantasma. ¿Mm? Sí. Está bueno, eso yo tampoco lo había... Jesús dijo, denle de comer. Que creían que podían creer que era un espíritu. Por eso, porque era, dice que había una creencia muy arraigada llamada gnosticismo, que sostenía la dicotomía entre la materia y el espíritu. ¿Mm? Por eso cuando los discípulos ven caminar a Jesús por el agua, ¿qué dijeron? Es espíritu. No reconocieron, porque no podían creer que Jesús caminara, una persona caminara por el agua. Vamos entonces a sacar algunas conclusiones más sobre esta hermosa historia. Aunque Jairo aprendió la lección con dolor, fue un día grandioso. Salió de la casa buscando la sanidad de su hija, pero Jesús se tomó su tiempo y obtuvo una resurrección. Lo que Dios tiene para ofrecer siempre supera lo que pedimos. O sea, Jesús quería solamente que la sanara, pero Jesús hizo algo más grandioso. La resucitó, algo más grandioso. Cuando llega Jesús, entra la curación, la liberación y la vida. Ante su intervención desaparecen el lamento y la desesperación. La muerte fue sorbida por la victoria. Solo Él puede calmar los vientos de nuestra alma, tranquilizar nuestros corazones y generar esperanza en medio de la desesperación. Deposite su causa a los pies de Jesús. Él aún camina a nuestro lado y tiene poder en el cielo y en la tierra. No temas, cree solamente, nos dice Jesús. ¿Cuál fue el mayor milagro? ¿La purificación de la mujer o la resurrección de la niña? El mayor milagro ocurrió en la vida de Jairo, porque este líder judío creyó en Jesús no solo como que podía curar a su hija, sino como su Salvador. Ese es el mayor milagro que Jesús quiere hacer en nosotros. No solamente que sea alguien que pueda resolver todos nuestros problemas, porque nosotros somos así, nos acercamos a Jesús y pedimos, y pedimos, y pedimos, pero Jesús quiere que lo reconozcamos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Una sanidad o que le resuelva un problema para esta vida. Claro. El mayor don es estar casado, ¿no? Vamos a casar. Claro. ¿Por qué es más importante lo que hizo Jairo que la resurrección en sí? ¿Por qué? Yo tengo una respuesta, me pregunto. Jesús estaba interesado en que Jairo lo reconociera como Salvador. Por eso vemos cómo se toma su tiempo, cura a la mujer, para que la fe de Jairo fuera creciendo, ¿no? También. Claro, sí, sí, sí. Claro, claro. Claro. Pero tenía que vencer todo, ¿no? Él era sacerdote, todo lo que él enseñaba. No olvidemos que ahora le venía un camino muy difícil a él también, porque lo iban a echar seguramente de la sinagoga. O sea que necesitaba mucha fe, más fe todavía. Escuchen esto, el mayor milagro no es que los cojos caminen,
los ciegos vean o los muertos resuciten, sino que sean transformados mediante un encuentro personal con Jesús. Lo que éramos fue transformado en la bendición de lo que somos. El mayor milagro es la salvación, que implica la purificación y la resurrección. ¿Le gustaría que Dios realice hoy el mayor milagro en su vida, en mi vida, en la vida de todos, de nuestras familias? El pecado nos deja en una condición de degradación y muerte espiritual, pero la palabra de Dios quiere obrar en usted el mayor de los milagros, la salvación. ¿Acepta las promesas de Dios? Él nos ofrece hoy la bendición o la maldición. Su decisión determinará su futuro. Elija la bendición de experimentar el encuentro con Jesús y recibir la salvación. Que el Señor nos bendiga. En esta historia, Jesucristo nos habla acá y ahora. En el versículo 39 me dice a mí, no te preocupes que tu ser querido esté muerto. No está muerto, está durmiendo. Y cuando yo venga y lo toque, él se va a levantar. Amén. O sea, que eso, Qué lindo, ¿no? Sí. o sea, nos lo anticipó. Claro, claro. Muchas veces, pero bueno, acá. Gracias. Tengo un pequeño, Sí. bueno, varios, jugando con una idea, pero voy a contarlo rapidito. Una vez estábamos en casa y los niños estaban jugando, traviesos, estaban saltando en la escalera y la niña empezó con una mano y se cortó la lengua. Cuando ella se quedó, empezó a llorar, la veo morada. Cuando abre la boca tenía la lengua cada por la mitad. Se había, pero bastante, le quedó un hilo nada más. La lengua cortada con ¿cómo se llama? Con un saco, como si lo hubiesen pasado un cuchillo. Sí. Entonces, bueno, como pude, agarré, me la llevé al baño, a la regadera y empezamos a orar. Yo le pregunté, porque yo estaba muy desesperada, de la lengua, y ella me dice, yo le digo, mami, que si no te van a dar otra lengua, que si no te van a dar otra lengua, ¿tú tienes fe de que él te va a dar una nueva lengua? Sí, bueno, la niña se me quedó dormida en un brazo. Bueno, eso fue tarde, ella se quedó dormida. En la mañana siguiente, eso fue la pandemia, cuando uno encerraba en la casa. El día siguiente, cuando la mamá la iba a utilizar la boca, mi esposa se le había olvidado lo de la herida. Y entonces, ay, ¿verdad que no te puedo cepillar? No te puedo cepillar, porque a ver cómo sigue. La niña agarró el cepillo y dijo, no, mamá, mira, estoy bien. Pero bueno, eso es un milagro. Son $2. Y es un testimonio que le pregunta y ella te lo cuenta. Y bueno, le dio un parada de bajo. La fe, Claro. el Señor nos va a desarrollar la fe, porque a mí también me la desarrolló. Sí. Y a ella también. De verse la lengua cortada completamente y el día siguiente ya no tenía nada. Es un milagro. Muchas gracias, Noemí. Gracias a vos. Bueno, ahora vamos a recoger la...
Sí. No es que te podamos unir por los demás, porque conozco muchas personas, a todos nosotros, que nuestra parte que no, a poner nuestro pecado, poner más personas, muchas personas. Amén. 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 Bueno, quieren cantar otra vez, vamos a alabar al Señor con una canción. ¿Sí? Perdona mis errores, sana mis dolores, lleva mis temores, si no transformo, es mi deseo, crea en mi corazón, llévame tesoros en el cielo. Solo tu sangre tiene poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, llévame a cambia mi historia, dígame la victoria, quiero ver tu gloria, que sea en mi memoria, si te transformo, es mi deseo, crea en mi corazón, lleva mis ojos en el cielo. Solo tu sangre tiene poder de purificar. Es mi deseo, crea en mi corazón nuevo, que guarde tesoros en el cielo, y los transforme. Llámame tú, solo tu sangre tiene poder de purificar. Transfórmame. Ahora, ¿querés hacer la oración? Señor, estamos agradecidos de poder haber recibido tu palabra, de haber venido. Te damos gracias por esas palabras que nos fortalecen y que aumentan nuestra fe. Te damos gracias por todo, te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares y que podamos terminar esta semana en paz y con tu bendición. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.